En este video hablaremos de la ópera china. La ópera tradicional china es una forma de teatro musical en China con raíces que se remontan a los primeros periodos en China. Es una amalgama de varias formas de arte que existieron en la antigua China y evolucionó gradualmente durante su más de 1000 años de evolución, alcanzando su forma madura en el siglo XIII, durante la dinastía Song. Las primeras formas de teatro chino son simples, pero con el tiempo se incorporaron diversas formas de arte como música, canto y danza, artes marciales, acrobacias, vestuario y maquillaje, así como formas de arte literario para formar la ópera tradicional china. Los artistas tuvieron que practicar durante muchos años para comprender dichos roles. Las características y colores exagerados facilitaron que la audiencia pudiera identificar a los roles representados. Hay más de 100 ramas regionales de la ópera tradicional china en la actualidad. En el siglo XX, la ópera de Pekín adquirió popularidad y llegó a ser conocida como el Teatro Nacional de China, pero otros géneros como la ópera yue, la ópera cantonesa, la ópera yu, Kung King Qian, la ópera Huang Mei, el Pingyu y la ópera de Sichuan también se presentan regularmente ante fanáticos dedicados. Sus diferencias se encuentran principalmente en la música y el topolecto, que es el equivalente a un regionalismo, es decir, a un conjunto de términos limitados a un área geográfica concreta. Las historias a menudo se comparten y se toman prestadas. Con pocas excepciones como óperas revolucionarias y, hasta cierto punto, óperas de Shanghái, la gran mayoría de las óperas chinas, incluidas las óperas taiwanesas, están ambientadas en China antes del siglo XVII, ya sean tradicionales o escritas recientemente. Durante siglos la ópera china fue la principal forma de entretenimiento tanto para los residentes urbanos y rurales de China como para la diáspora china. Su popularidad disminuyó drásticamente en la segunda mitad del siglo XX, como resultado de factores políticos y de mercado. Se determinó que el número total de géneros regionales era más de 350 en el año 1957, pero en el siglo XXI el gobierno chino solo pudo identificar 162 más para su lista de patrimonio cultural inmaterial, y muchas de ellas se encuentran en peligro inmediato de extinción. Para los jóvenes, la ópera china ya no forma parte de la cultura musical popular cotidiana, pero sigue siendo un atractivo para muchas personas mayores que encuentran en ella, entre otras cosas, una identidad nacional o regional. Varios dramas de canciones y bailes se desarrollaron durante el periodo de las 6 dinastías. Durante la dinastía Qi del Norte se creó un baile de máscaras llamado Big Face, que puede significar máscara. También se llamaba el rey de Langling en honor a Gao, porque Chang Gong fue a la batalla con una máscara. Otro se llamaba Botu, un drama de baile de máscaras de las regiones occidentales que cuentan la historia de un hijo afligido que busca un tigre que mató a su padre. En The Dancing Singing Woman, que relata la historia de una esposa maltratada por su esposo borracho, el drama de canto y baile fue interpretado inicialmente por un hombre vestido de mujer. Estas formas de teatro temprano fueron populares en la dinastía Tang, donde se desarrollaron aún más. Durante la dinastía Song y la dinastía Yuan, se requería que los artistas de ópera fueran expertos en muchos campos. Según recuerdos de Tao An de Shang Dai, los artistas tenían que aprender a tocar varios instrumentos musicales, cantar y bailar antes de aprender a actuar. Actualmente las óperas chinas continúan existiendo en 368 formas diferentes. La más conocida es la ópera de Beijing, que asumió su forma actual a mediados del siglo XIX y fue extremadamente popular en la última parte de la dinastía Qing. En la ópera de Beijing, los instrumentos tradicionales chinos de cuerda y percusión brindan un fuerte acompañamiento rítmico a la actuación. La actuación se basa en la alusión, los gestos, el juego de pies y otros movimientos corporales que expresan acciones como montar a caballo, remar en un bote o abrir una puerta. El diálogo hablado se divide en recitativo y discurso coloquial de Beijing. El primero empleado por personajes serios y el segundo por mujeres, jóvenes y payasos. Los roles de los personajes están estrictamente definidos y cada personaje tiene su propio diseño de maquillaje elaborado. El repertorio tradicional de la ópera de Beijing incluye más de 1000 obras, en su mayoría extraídas de novelas históricas sobre luchas políticas y militares.
A principios del siglo XX, los estudiantes chinos que regresaban del extranjero comenzaron a experimentar con obras de teatro occidentales. Después del movimiento del 4 de mayo de 1919, se representaron en China varias obras occidentales y los dramaturgos chinos comenzaron a imitar esta forma. La era republicana vio el surgimiento de la ópera Yue y de todas las compañías femeninas de ópera, en Shanghái y Shenyang. Una forma centrada en la mujer con todos los actores femeninos y miembros de la audiencia en su mayoría mujeres. Las tramas eran a menudo historias de amor. Su ascenso estuvo relacionado con el lugar cambiante de la mujer en la sociedad. En la década de 1930, las producciones teatrales realizadas por las compañías culturales itinerantes del Ejército Rojo en áreas controladas por los comunistas se utilizaron conscientemente para promover los objetivos del partido y la filosofía política. En 1954 había aproximadamente 2.000 compañías de ópera patrocinadas por el gobierno trabajando en toda China, cada una de las cuales constaba de 50 a 100 artistas profesionales. A pesar de su popularidad, la ópera de Pekín constituía un pequeño porcentaje de estas compañías. Durante la Revolución Cultural, la mayoría de las compañías de ópera se disolvieron, los artistas y guionistas fueron perseguidos de alguna manera y todas las óperas fueron prohibidas, excepto las 8 óperas modelo, que habían sancionadas por Jiang Qin y sus asociados. Las obras de teatro de estilo occidental fueron condenadas como drama muerto y hierba venenosa y no se presentaron. En el siglo XXI, la ópera china rara vez se presenta públicamente, excepto en los teatros de ópera chinos formales. También se puede presentar durante el Festival Fantasma Chino del séptimo mes lunar en Asia como una forma de entretenimiento para los espíritus y la audiencia viva. Más de 30 piezas famosas de la ópera Kung Fu continúan presentándose hoy, incluido The Peony Pavilion, The Peach Blossom Fan y adaptaciones de The Journey to the West, Romance of the Three Kingdoms. En el año 2001, Kung Fu fue reconocido como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.